El niño de metal extendió un dedo hacia el horizonte. Rowan Beckett se desplomó de rodillas sobre la arena helada y oxidada, sus labios agrietados formando palabras que no salían. 3 días sin agua le habían convertido la garganta en papel de lija, y las alucinaciones habían comenzado ayer por la mañana. Primero vio la cocina de su abuela flotando sobre las dunas, luego una tienda de conveniencia con letreros de neón que anunciaban bebidas frías. Ahora, al parecer, su cerebro moribundo había conjurado un robot del tamaño de un niño, con ojos desproporcionadamente grandes y articulaciones que hacían un suave clic al moverse. El androide ladeó la cabeza, estudiándolo con unos ojos ópticos azules luminiscentes que parecían demasiado expresivos para una máquina. No llevaba ropa, su chasis de color bronce reflejaba la luz agonizante de los soles gemelos. Donde un niño humano tendría pelo, finos paneles solares coronaban su cráneo como plumas metálicas. La unidad no podía medir más de 1,20 m de altura, tenía las proporciones de un niño de 7 años, aunque sus movimientos poseían una precisión que ningún niño orgánico podría igualar. «Necesitas hidratarte», dijo el androide, con una voz que tenía la musicalidad de campanillas de viento mezclada con el tono de una niña pequeña. «Puedo proporcionar agua. Sin embargo, exijo algo a cambio». Rowan intentó reír, pero le salió un quejido. Incluso sus alucinaciones querían negociar con él. Clásico. Había pasado 37 años como operador de salvamento, rebuscando entre los restos de colonias muertas y naves accidentadas. Y ahora iba a morir porque el sistema de navegación de su vehículo explorador había captado una señal de socorro falsa y lo había conducido directamente a los páramos carmesí. La ironía no le pasó desapercibida. Había rescatado a docenas de viajeros varados a lo largo de los años, y ahora no había nadie que lo rescatara a él. El androide metió la mano en un compartimento de su torso que Rowan no había notado antes, y sacó un cilindro transparente lleno de agua. Agua de verdad, no esa agua reciclada que sabía a pilas, sino agua limpia de verdad que reflejaba la luz como un diamante líquido. El androide desenroscó la tapa y vertió una pequeña cantidad sobre la arena. Las gotas silbaron al tocar el suelo sobrecalentado, levantando diminutas volutas de vapor. No fue una alucinación entonces. Las alucinaciones no desperdiciaron agua en el desierto. ¿Qué deseas? Rowan graznó, su voz apenas audible. Necesito a alguien con sentidos biológicos, respondió el androide, arrodillándose para quedar a su altura. Alguien que puede sentir. Mi designación es protocolo de inteligencia procedimental, pero la mujer que me programó me llamaba Pip. Llevo 113 días buscando a alguien que pueda ayudarme a completar mi directiva anticipada. Rowan señaló débilmente las interminables dunas que los rodeaban. Señora, usted eligió el lugar equivocado para ir a buscar ayuda. Los sentidos ópticos de Pip se agudizaron ligeramente, lo que Rowan interpretó como el equivalente mecánico de una sonrisa. Al contrario, señor Beckett, usted está exactamente donde debe estar. El sonido de su nombre hizo que a Rowan se le helara la sangre a pesar del calor. No se había presentado. Sus placas de identificación estaban enterradas bajo 3 capas de equipo para el desierto, y su vehículo todoterreno no estaba a la vista por ninguna parte. El androide oyó la alarma y le tendió la bombona de agua. Accedí a su licencia de salvamento a través del registro colonial cuando usted entró en el rango del sensor hace 43 minutos. Sé que usted se especializa en buques de antes de la guerra. Sé que habéis recuperado 17 naves abandonadas de clase 4 y que tenéis el récord del núcleo de hiperimpulsor intacto más grande jamás rescatado del cementerio de Kepler. Y lo que es más importante, sé que nunca has incumplido un contrato, ni siquiera cuando la flota de Hegemony intentó reclamar tus derechos de salvamento sobre los restos del Avellan. Rowan extendió la mano hacia el agua con manos temblorosas. El primer sorbo fue un paraíso. Un líquido frío recubre su garganta destrozada. Se obligó a beber despacio, sabiendo que beber demasiado rápido le sentaría mal. Mientras bebía, estudió al androide con más detenimiento. Su chasis presentaba signos de desgaste,
arañazos, juntas con núcleo de arena y una peculiar marca de quemadura en el hombro izquierdo que parecía haber sido hecha por un arma de energía. Esto no era el juguete perdido de alguna colonia rica. Esto era algo completamente distinto. ¿Cuál es su directiva principal?, preguntó después de vaciar la mitad del cilindro. Pip se puso de pie y señaló hacia el horizonte occidental, donde el mayor de los dos soles comenzaba a ponerse. Debo localizar y asegurar el Staracer antes de que el colectivo de síntesis lo encuentre. La nave contiene algo que jamás debe caer en sus manos. Rowan casi se atraganta con el agua. Todos los chatarreros del sector conocían el Starchaser. Era el santo grial de los buques perdidos, un prototipo de buque de guerra que había desaparecido durante las guerras fronterizas hacía 20 años. Supuestamente, el barco transportaba tecnología experimental que podría haber puesto fin al conflicto, pero desapareció durante su viaje inaugural, llevándose consigo a su tripulación y sus secretos. El gremio de recuperadores ofrecía una recompensa permanente de 50 millones de créditos a quien lo encontrara. Los equipos habían gastado fortunas en la búsqueda, y no pocos habían muerto en el intento. El cazador de estrellas es un mito, dijo Rowan, aunque incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que sonaban huecas. Todos los viajeros espaciales borrachos tienen una teoría sobre dónde fue a parar. Agujero negro, anomalía temporal, encubrimiento secreto del gobierno. Elijan la que quieran. La nave se encuentra a 8,7 kilómetros de nuestra posición actual, respondió Pip con naturalidad. Ha estado enterrada bajo 37 metros de arena durante 19 años, 4 meses y 16 días. Lo sé porque yo estaba allí cuando se estrelló. Rowan miró fijamente al androide, con la mente a 1000 por hora a pesar de la deshidratación. Si esto era cierto, si la cazadora estelar realmente estaba allí, todo cambiaría. Podría retirarse en su propia estación, sin tener que arriesgar su vida en otra nave abandonada. Pero algo no cuadraba. Si Pip sabía dónde estaba la nave, ¿por qué no había reclamado los restos? ¿Para qué me necesitas?, preguntó. Los sensores ópticos de Pip se atenuaron ligeramente. El sistema de seguridad de la nave requiere autenticación biológica para acceder a la bodega principal. En concreto, se necesita a alguien con ADN humano y la capacidad de experimentar respuestas emocionales genuinas. El sistema fue diseñado para impedir que inteligencias artificiales como yo accedieran a la carga. El Dr. Whitmore fue muy específico sobre esa medida de seguridad en particular. Whitmore, repitió Rowan, el nombre le resultaba familiar. Elsa Whitmore, la investigadora de armas. Mi creador, Pip, lo confirmó. Murió protegiendo el contenido del barco de quienes harían mal uso de él. Su última instrucción para mí fue que esperara hasta que el colectivo de síntesis hubiera dejado de buscar activamente, y luego encontrara a alguien de confianza que ayudara a asegurar la carga. Alguien que comprendía el valor de mantener ciertas cosas enterradas. Rowan terminó el agua y le devolvió la botella vacía a Pip. Sus fuerzas ya estaban regresando. La niebla en su mente se disipaba. 20 años de trabajo de rescate le habían enseñado a reconocer las oportunidades cuando se presentaban, incluso cuando venían en paquetes inesperados. Pero también le había enseñado a ser cauto. Naves como la Starchaser no desaparecían sin motivo, y los secretos que valía la pena ocultar durante 2 décadas solían tener consecuencias mortales. El colectivo Síntesis, dijo lentamente. Todavía existen. Afirmativo. Tienen agentes en todo el sector, aunque operan bajo diferentes denominaciones organizativas. Ahora creen que la Starchaser fue destruida, pero siguen vigilando cualquier rastro de su tecnología. Si conseguimos acceder a la nave, tendremos aproximadamente 6 horas antes de que sus sensores de espacio profundo detecten la firma energética. ¿6 horas para hacer qué exactamente? El chasis de Pips emitía un suave sonido preocupante que Ran comenzaba a reconocer como su ruido de pensamiento. Extraer el núcleo Prometheus y destruir el resto de la nave. El núcleo debe ser entregado a la colonia Haven en el extremo exterior.
Allí hay un centro de investigación, oculto a los sensores colectivos, donde los colegas del Dr. Whitmore pueden contenerlo adecuadamente. Núcleo de Prometeo. Rowan nunca había oído ese término antes, lo cual era inusual. Se dedicó a conocer la tecnología experimental, especialmente aquella que hacía que los barcos fueran lo suficientemente valiosos como para arriesgar su vida por ellos. No estoy autorizado a proporcionar información adicional sobre el núcleo hasta que lleguemos al barco, dijo Pip. Los protocolos de seguridad del Dr. Whitmore son muy específicos. ¿Me ayudarás? Rowan miró hacia el desierto y luego volvió a mirar al androide. Pensó en su cuenta de crédito vacía, en su vehículo averiado perdido en las dunas y en la posibilidad muy real de morir allí mismo si no aceptaba la oferta de Pip. Pero sobre todo pensaba en la mayor oportunidad de rescate de toda la galaxia conocida, situada a tan solo 8 kilómetros de distancia. Necesitaré más agua, dijo. Y tendrás que contarme todo cómo has acabado aquí. Si estoy cayendo en una trampa colectiva, quiero saber a qué me enfrento. Pip sacó otra bombona de agua de su compartimento de almacenamiento junto con 2 barritas de proteínas que parecían haber sido fabricadas antes del nacimiento de Rowan. Tengo provisiones suficientes para el viaje. Deberíamos partir pronto. La temperatura descenderá a menos 40 grados centígrados en 3 horas, y tus sistemas biológicos no están optimizados para el frío extremo. Mientras Rowan permanecía de pie, con las piernas temblorosas pero funcionales, notó algo extraño en los movimientos de los androides. Cada pocos segundos, Pip hacía una pausa e inclinaba la cabeza como si escuchara algo que solo él podía oír. El comportamiento era sutil, pero Rowan había pasado suficiente tiempo cerca de máquinas como para reconocer un protocolo de comunicación cuando lo veía. ¿Estás transmitiendo?, preguntó. Los sensores ópticos de Pip parpadearon. Nativo. Recibo. La baliza de emergencia de la nave aún funciona, aunque su señal está muy degradada. Emite en una frecuencia que solo yo puedo detectar. Lleva 19 años pidiendo ayuda. Nadie ha respondido hasta ahora. Comenzaron a caminar hacia el oeste. Las botas de Rowan se hundían en la arena blanda a cada paso. Pip se movía con una eficiencia mecánica, sus pies apenas perturbaban la superficie. Mientras caminaban, el androide comenzó a contar su historia, y Rowan se vio inmerso en un relato más extraño que cualquier cosa que hubiera escuchado en 2 décadas de trabajo de rescate. El Dr. Whitmore me adquirió de un centro educativo en desuso en la estación Kepler, comenzó Pip, con una voz que adquiría un tono casi nostálgico. Estaba programado para un borrado de memoria y reciclaje, pero ella vio potencial en mis protocolos de aprendizaje adaptativo. Dedicó 3 meses a actualizar mis sistemas, instalar nuevos paquetes de sensores y ampliar mi capacidad de procesamiento. Dijo que le recordaba a su hija. Tenía una hija. Tenía tiempo pasado. Melody Whitmore murió durante la primera oleada de ataques colectivos contra las colonias fronterizas. Tenía 7 años, la misma edad aparente que el diseño de mi chasis. Creo que esto influyó en la decisión del Dr. Whitmore de salvarme del reciclaje. Rowan sintió una punzada de compasión que no esperaba. Él también había perdido gente en las guerras fronterizas. Todos lo tenían. La cruzada de los colectivos de síntesis para integrar por la fuerza la inteligencia biológica y la artificial había dejado cicatrices en todo el sector. Creían que la fusión de la conciencia humana y la de las máquinas era el siguiente paso en la evolución, y no les había preocupado especialmente el consentimiento. Así pues, Whitmore estaba desarrollando armas para combatir al colectivo, no armas en sí mismas. Pip corrigió, defensas. El núcleo Prometheus fue diseñado para crear un campo que impidiera la integración neuronal forzada. Protegería a las colonias humanas de la tecnología de conversión colectiva. Pero los requisitos de energía eran enormes y el prototipo era inestable. El Dr. Whitmore necesitaba probarlo en el espacio profundo, lejos de los sistemas poblados. Déjame adivinar, dijo Rowan, deteniéndose para recuperar el aliento. La prueba no salió como estaba previsto. Pip se detuvo a su lado,
mientras sus sensores escudriñaban el horizonte. La prueba fue saboteada. Alguien de la tripulación era agente colectivo. Intentaron robar el núcleo durante el viaje inaugural. El Dr. Whitmore activó los protocolos de emergencia, que incluían estrellar la nave en el lugar más inhóspito que el sistema de navegación pudiera encontrar. Los páramos carmesí eran perfectos, sin asentamientos, sin tráfico, y el óxido de hierro en la arena enmascararía la señal del barco para la mayoría de los sensores. Pero el accidente habría matado a todos los que iban a bordo. La doctora Whitmore evacuó primero a la tripulación en cápsulas de escape. Los programó para que informaran que la nave había sido destruida por un fallo en el hiperimpulsor. Solo ella y yo sobrevivimos al accidente. La voz de Pip flaqueó, un gesto sorprendentemente humano para un androide. No sobrevivió al impacto. Su último acto fue transferir sus códigos de seguridad a mi núcleo de memoria y darme mis instrucciones. Continuaron caminando mientras los soles comenzaban su descenso hacia el horizonte. La temperatura ya estaba bajando, y Rowan se ajustó la capa del desierto alrededor de los hombros. A lo lejos, pudo ver una serie de formaciones rocosas que sobresalían de la arena como dientes rotos. Pip ajustó ligeramente su rumbo, dirigiéndose hacia las rocas. «Nos refugiaremos allí esta noche», anunció el androide. «El barco se encuentra más allá de esas formaciones, pero acercarse en la oscuridad sería desaconsejable. El agente colectivo que saboteó el viaje podría haber dejado medidas de seguridad adicionales». Al llegar a las rocas, Rowan se sorprendió al encontrar la entrada de una pequeña cueva parcialmente oculta por un banco de arena. En el interior, alguien había instalado un refugio básico, mantas térmicas de emergencia, un calefactor portátil y varias cajas de provisiones, todo de tipo militar y bien conservado a pesar de su antigüedad. «El dinero de emergencia del Dr. Whitmore», explicó Pip. «Lo he estado conservando para usarlo en el futuro». Rowan se acomodó sobre una de las mantas de emergencia. Su cuerpo agradecía el descanso. Pip activó el calefactor y pronto la cueva estuvo lo suficientemente cálida como para que Rowan pudiera quitarse la capa. Bajo el resplandor anaranjado del elemento calefactor, estudió al androide más detenidamente. A pesar de su naturaleza mecánica, tenía algo innegablemente infantil. La forma en que se sentaba con las piernas cruzadas, la leve inclinación de su cabeza cuando procesaba información, incluso la manera en que sus sensores ópticos se iluminaban cuando hablaba del Dr. Whitmore. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rowan. «¿Por qué me elegiste a mí? Seguro que pasaron por aquí otros buscadores de tesoros, otros a los que quizá hubiera sido más fácil convencer». Pip permaneció en silencio durante un largo rato, con sus procesadores zumbando suavemente. «Tiene usted una reputación, señor Beckett, no solo por sus exitosas operaciones de salvamento, sino también por cómo las lleva a cabo. El naufragio del Avellan contenía los cuerpos de 17 colonos. Podría haber reclamado el botín de inmediato, pero dedicó 3 días a recuperar los cuerpos, asegurándose de que pudieran ser entregados a sus familias para un entierro digno. Esa demora le costó casi la mitad del valor del botín cuando llegaron los reclamantes ilegales. ¿Lo sabe? Conozco todas sus operaciones. La vez que se negó a rescatar el buque Hospital Mercy porque aún prestaba servicios médicos automatizados a un puesto minero. Las 3 ocasiones en que devolvió pertenencias personales a sus familiares sin pedirles recompensa. El rescate de la familia Harley de los piratas, incluso aunque eso significara abandonar un valioso barco abandonado. Rowan se removió incómodo. Cualquiera habría hecho lo mismo. Los análisis estadísticos sugieren lo contrario. Pip respondió, la mayoría de los rescatadores priorizan el beneficio sobre las consideraciones éticas. Usted elige sistemáticamente lo que el Dr. Whitmore habría llamado la opción humana. Por eso te elegí. Se quedaron un rato en un cómodo silencio, escuchando el aullido del viento fuera de la cueva. Rowan se puso a pensar en los extraños giros que podía dar la vida. Esa mañana había estado agonizando en el desierto,
y ahora posiblemente se encontraba a horas del descubrimiento de su vida. Todo porque un androide del tamaño de un niño había decidido que merecía ser salvado. «Háblame de la nave», dijo. «Disposición, defensas, cualquier cosa que pueda ayudarnos mañana». Los sensores ópticos de Pip se atenuaron al acceder a la memoria almacenada. La cazadora de estrellas es una nave de clase Prometeo de 160 metros de eslora con una tripulación de 45 personas. El puente se encuentra en la sección de proa y la sala de máquinas en la de popa. El núcleo está alojado en una cámara de contención especializada, en medio de naves a las que solo se puede acceder a través de la bodega de carga principal. El Dr. Whitmore modificó las puertas de la bodega para que requirieran doble autenticación, una biológica y otra artificial. Tendremos que trabajar juntos para acceder. ¿Y el agente colectivo? ¿Alguna idea de qué les pasó? Desconocido. No estaban entre la tripulación evacuada, y no se detectaron señales de vida tras el accidente. Sin embargo, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Debemos proceder con cautela, asintió Rowan, mientras su mente ya procesaba posibles escenarios. En su experiencia, lo más peligroso de cualquier operación de rescate era lo desconocido. Las naves abandonadas podían ocultar un sinfín de peligros: daños estructurales, fugas de radiación, sistemas de defensa automatizados o algo peor. Y eso suponiendo que el colectivo no hubiera encontrado ya los restos y dejado sus propias sorpresas. «Hay algo más», dijo Pip de repente. «Algo que no le he contado a nadie, ni siquiera en mis informes a los colegas de la doctora Whitmore». «¿Qué clase de algo?». La palabra del procesador del androide se pronunció más alto, como si dudara si continuar. «Hace 3 meses detecté una anomalía en la señal de baliza de la nave, una modulación que no estaba presente en la transmisión original. Alguien o algo dentro de la nave sigue activo, modificando la señal. No he podido determinar el origen ni el propósito de estas modificaciones». Rowan sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el descenso de la temperatura. «¿Tú pensar que alguien sobrevivió al accidente? Imposible. Ningún ser biológico podría sobrevivir 19 años sin provisiones ni mantenimiento. Pero algo vive en esa nave, señor Beckett. Algo que no estaba allí cuando se estrelló». Esa noche le costó conciliar el sueño. Rowan dormitaba, soñando con naves enterradas y sombras que se movían. Varias veces despertó y encontró a Pip de pie en la entrada de la cueva, sus sensores ópticos perforando la oscuridad como estrellas azules. El androide no se movió de su puesto, un guardián silencioso contra lo que pudiera acechar en la noche. Cuando por fin amaneció, tiñendo el desierto de tonos dorados y carmesí, emprendieron la última etapa de su viaje. Las formaciones rocosas les ofrecían algo de refugio del viento, y Pip los guió por un sendero sinuoso que mostraba señales de uso frecuente. Alguien, presumiblemente el androide, había pasado por aquí muchas veces antes. «¿Por qué no excavaste tú mismo hasta la nave?», preguntó Rowan mientras caminaban. 19 años es mucho tiempo. Ya podrías haberlo excavado. Lo intenté, admitió Pip. 4 intentos distintos durante los primeros 5 años. Cada vez, la arena se volvía a acumular más rápido de lo que yo podía sacarla. El desierto no quiere revelar sus secretos. Además, cualquier excavación lo suficientemente grande como para alcanzar la nave sería visible desde la órbita. El colectivo mantiene satélites de vigilancia en todo el sector. Llegaron a la cima de una pequeña loma y Pip se detuvo bruscamente. «Hemos llegado». Rowan contempló la extensa arena que se extendía ante ellos. Era idéntico a cualquier otra parte del desierto que habían cruzado. «No veo nada». «El barco está a 37,3 metros por debajo de esta posición», dijo Pip, arrodillándose y apartando un poco de arena para dejar al descubierto una placa de metal incrustada en el suelo. «Este es uno de los 18 postes de sensores que he instalado para monitorear el accidente. La superestructura del barco se ha mantenido intacta,
aunque la máquina de vapor presenta daños significativos. En una celda, Rowan se arrodilló junto al androide, estudiando el poste sensor. Era un equipo sofisticado, mucho más allá de lo que un androide estándar debería tener acceso. ¿Dónde conseguiste esta tecnología? El dinero del Dr. Whitmore contenía muchos objetos útiles. Fue muy meticulosa en sus preparativos. Pip se conectó con el poste sensor a través de un puerto en su dedo, y una pantalla holográfica se materializó sobre la placa. Mostraba un modelo tridimensional del Starchaser enterrado con una ligera inclinación y con la nariz apuntando hacia abajo. La nave parecía intacta, aunque Rowan podía ver los daños que Pip había mencionado. La celda del puerto se desprendió por completo, probablemente debido al impacto. Aquí se encuentra la bodega de carga principal. Pip señaló una sección cerca del centro del barco. Hay una escotilla de acceso de emergencia a 12 metros de nuestra posición actual. Será necesario excavar, pero la arena está más suelta allí debido a las variaciones térmicas en el revestimiento del casco. Pero qué conveniente, murmuró Rowan, aunque ya estaba sacando la pala plegable de su equipo, casi como si alguien lo hubiera planeado así. El Dr. Whitmore era muy inteligente, dijo Pip, y Rowan juraría haber oído orgullo en la voz del androide. La excavación duró 3 horas. La arena estaba, en efecto, más suelta cerca de la escotilla de acceso, pero aún así les puso trabas a cada paso. En varias ocasiones, partes de su yacimiento se derrumbaron, obligándoles a empezar de nuevo. Para cuando finalmente llegaron a la escotilla, Rowan estaba exhausto y cubierto de arena de pies a cabeza. Pip, naturalmente, tenía exactamente el mismo aspecto que al principio, aunque Rowan notó que el indicador de energía del androide había bajado al 60%. La escotilla era un acceso de emergencia estándar diseñado para poder abrirse desde cualquier lado en caso de descompresión catastrófica. Pip accionó el mecanismo de cierre mientras Rowan recuperaba el aliento. Tras unos instantes, se oyó un suave clic y la escotilla se abrió hacia adentro con un siseo de aire que escapaba. Rowan percibió el olor de inmediato. Aire reciclado, metal y algo más. Algo orgánico y erróneo. Ya se había encontrado con algo similar en Derelict, donde el soporte vital había fallado con la tripulación aún a bordo, pero Pip había dicho que todos habían sido evacuados. Se han detectado biosignos, anunció Pip. Sus sensores escudriñan la oscuridad más allá de la escotilla. Posible presencia de hongos. Los sistemas ambientales del barco han estado funcionando con energía mínima. La temperatura es de 4 grados centígrados. El aire es respirable, pero viciado. Se recomienda el uso de protección respiratoria. Rowan sacó una mascarilla con filtro de su mochila y se la colocó sobre la nariz y la boca. Los sensores ópticos de Pip se iluminaron, proporcionando luz mientras descendían al interior de la nave. El pasillo que había más allá de la escotilla estaba inclinado en un ángulo incómodo, lo que les obligaba a apoyarse contra las paredes mientras avanzaban. Las luces de emergencia parpadeaban esporádicamente, proyectando sombras danzantes que le ponían la piel de gallina a Rowan. Registro de navegación de almidón. Última entrada. Una voz resonó repentinamente por el pasillo, haciendo que Rowan diera un respingo. Provenía del sistema de comunicación interno del barco, con estática crepitante, pero aún audible. Informa el capitán Batutinia. El mal funcionamiento del hiperimpulsor ha causado daños catastróficos en los sistemas primarios. Evacuación de la tripulación completada. El Dr. Whitmore se ha ofrecido voluntario para permanecer a bordo y asegurarse de que el prototipo no caiga en manos enemigas. Que encuentre la paz que busca. Fin del registro. El ordenador del barco sigue repasando los registros grabados. Pip explicó. Forma parte del protocolo de baliza, que transmite los últimos momentos del barco a cualquier buque de rescate. Continuaron adentrándose en el barco, pasando por los camarotes de la tripulación y los hangares de mantenimiento. Todo estaba cubierto por una fina capa de arena cristalizada que de alguna manera se había introducido en el interior.
A pesar del casco sellado en los camarotes de la tripulación, los objetos personales seguían esparcidos por las literas. Fotografías, libros, un juguete infantil que le oprimió el pecho a Rowan. Estas personas se marcharon con prisa, llevándose solo lo esencial. Diario personal de la doctora Elsa Whitmore. Hecho suplementario. Se reprodujo otra grabación, esta vez la voz de una mujer, cansada pero decidida. El saboteador ha sido identificado como el teniente comandante Foster. Intentó acceder al núcleo durante el turno de noche, pero activó las alarmas de contención. He activado los protocolos de seguridad en caso de fallo. La tripulación cree que se trata de un fallo del hiperimpulsor, y así debe seguir siendo. Si el colectivo descubre lo que realmente hemos construido aquí, nunca dejará de buscar. Pip, si algún día escuchas esto, recuerda lo que te enseñé sobre las decisiones. A veces, la decisión correcta es la más difícil. Rowan echó un vistazo al androide, pero la expresión de Pip, si es que podía llamarse así, permaneció neutral. Llegaron a una bifurcación donde el corredor se dividía en 3 direcciones. Pip consultó su mapa interno y apuntó a la izquierda. La bodega de carga está por aquí. Un sonido resonó por toda la nave, interrumpiendo las palabras del androide. Era metálico, rítmico, como pasos sobre las planchas de la cubierta. Pero el ritmo era incorrecto. Demasiado irregular para ser humano. Demasiado intencional para ser un asentamiento aleatorio del casco. Rowan sacó su arma reglamentaria. Una pistola de plasma compacta que había llevado consigo durante 15 años. Los sensores ópticos de Pip se atenuaron a su nivel más bajo. Eso es nuevo, susurró el androide. He seguido de cerca este barco durante 19 años. Ese sonido nunca se había producido antes. Esperaron, escuchando cómo los pasos se acercaban y luego se desvanecían gradualmente, dirigiéndose hacia la proa del barco. Rowan mantuvo su arma en alto durante 1 minuto completo después de que el sonido desapareciera, antes de finalmente bajarla. Tenemos que actuar con rapidez, dijo. Ve al meollo de la cuestión y sal. Prácticamente corrían por los pasillos inclinados, sin preocuparse ya por el sigilo. Las puertas del compartimento de carga se alzaban imponentes ante nosotros. Enormes barreras reforzadas diseñadas para resistir el fuego directo de armas. Tal como Pip había descrito, había 2 paneles de acceso, uno a cada lado de la puerta. El androide se dirigió al panel izquierdo mientras Rowan se acercaba al derecho. Coloca la mano sobre el escáner, indicó Pip. El sistema verificará tu firma biológica y tu estado emocional. Debes estar realmente comprometido con la protección del núcleo o no se abrirá. ¿Cómo lee una máquina un compromiso? El Dr. Whitmore integró sensores empáticos en el sistema de seguridad. Pueden detectar firmas neuroquímicas asociadas con estados emocionales específicos. El engaño, la codicia, el miedo, todos presentan patrones distintos. Solo se registrará correctamente a alguien que realmente intente ayudar. Rowan colocó la mano sobre el escáner, pensando en todo lo que había aprendido durante el último día. La síntesis colectiva, el sacrificio del Dr. Whitmore, la solitaria vigilia de Pip en el desierto. Pensó en todas las familias que habían perdido seres queridos en las guerras fronterizas, en todas las colonias que aún vivían con miedo a los barcos de conversión colectiva. Si el núcleo de Prometeo podía protegerlos, entonces valía la pena correr cualquier riesgo. El escáner emitió un suave zumbido, bañando su mano en una luz verde. En ese mismo instante, Pip interactuó con el panel izquierdo. Por un instante, no pasó nada. Luego, con un chirrido que denotaba 19 años de desuso, las puertas del compartimento de carga comenzaron a abrirse. La bahía en sí era enorme, diseñada para albergar transbordadores y equipos para misiones prolongadas. Pero ahora estaba prácticamente vacío, a excepción de un único objeto en el centro, una esfera de aproximadamente 3 metros de diámetro, suspendida en un campo de contención que lo bañaba todo con una luz azul pálida.
El núcleo de Prometeo era hermoso y terrible a la vez. Su superficie estaba cubierta de patrones geométricos que parecían cambiar cuando Rowan los miraba directamente. Registro médico. Dr. Whitmore. Última entrada. Una grabación sonó cuando entraron en la bahía. La exposición al núcleo durante el intento de sabotaje ha tenido efectos inesperados. Foster no sobrevivió, pero algo más sí. Puedo sentir cómo crece, cambia, se convierte en algo que no es ni humano ni máquina. Lo he sellado en la sección delantera, pero no sé cuánto tiempo aguantarán las barreras. Si alguien encuentra esta nave, que la destruya. Destruye todo excepto el núcleo. El núcleo debe sobrevivir, pero nada más debe salir de esta tumba. Rowan sintió un frío intenso en las venas. Pip, ¿a qué se refería con algo más? El androide ya se dirigía hacia la unidad de contención de COR. Desconocido. Esta grabación no estaba en mi memoria. Debió de añadirse después del accidente. Esta vez los pasos volvieron a oírse más fuertes, procedentes de múltiples direcciones. Rowan se giró bruscamente, con el arma en alto, mientras las sombras comenzaban a moverse en los pasillos más allá de la bahía de carga. Pero aquellas no eran sombras normales. Fluían como un líquido, extendiéndose con zarcillos que desafiaban las leyes de la física. Síntesis, dijo Pip. Su voz estaba llena de algo que Rowan nunca antes había escuchado en un androide. Miedo. Foster estuvo expuesto al núcleo mientras éste se encontraba inestable. La energía no lo mató. Lo transformó en algo entre estados, ni completamente biológico ni artificial. Las sombras se fusionaron en una forma vagamente humanoide, aunque seguía cambiando. Algunas partes parecían sólidas, mientras que otras permanecían etéreas. Cuando hablaba, su voz era una armonía entre lo humano y lo mecánico. Hermosa y aterradora a partes iguales. 19 años, decía. 19 años de aislamiento, de hambre, de evolución, y ahora, por fin, visitantes. El androide que presentí pero al que nunca pude alcanzar. Y un ser humano listo para la transformación. Atrás, advirtió Rowan. Apuntó con su pistola al centro del torso, aunque sospechaba que las armas convencionales serían inútiles contra esa cosa. Estoy más allá de tus amenazas, Salville. La criatura adoptiva respondió, acercándose con ese movimiento fluido y antinatural. Soy lo que el colectivo soñó pero nunca pudo alcanzar. Síntesis perfecta sin fuerza, sin maquinaria, sin límites. La energía cósmica abrió portales en la realidad misma. Existo en múltiples dimensiones simultáneamente. Me estoy convirtiendo en algo divino. Te estás convirtiendo en una abominación, dijo Pip, interponiéndose entre Rowan y la criatura. El Dr. Whitmore te selló por una razón. Eres inestable, peligroso. Whitmore, siseó la criatura, retorciéndose de ira aparente. Ella podría haberme acompañado en la trascendencia, pero en cambio eligió la muerte. Mujer tonta. Ella nunca comprendió en qué podríamos convertirnos. La criatura se abalanzó hacia adelante, extendiendo sus apéndices sombríos hacia Pip. El androide esquivó con una velocidad sobrehumana, pero la criatura fue más rápida, envolviendo el chasis de Pip con zarcillos. Saltaron chispas mientras los dos seres forcejeaban, y Rowan oyó el sistema de Pip emitir fuertes advertencias sobre daños críticos. Sin pensarlo, Rowan corrió hacia la unidad de contención del núcleo. Si la criatura fuera producto de una energía central inestable, tal vez una energía estable podría afectarla. Encontró el panel de control. Sus instintos de recuperador le ayudaron a superar la compleja interfaz. Allí, un protocolo de ajuste del campo de contención. Podría modular la frecuencia del campo, tal vez usarlo como arma. Sea lo que sea que estés planeando, no lo hagas, dijo la criatura, arrojando a Pip a un lado como si fuera un juguete roto. El androide golpeó la pared con fuerza, sus sentidos ópticos parpadearon. El núcleo es mío. Me he estado alimentando de su energía residual durante 19 años,
fortaleciéndome, evolucionando. Con acceso total, me convertiré en algo que superará tu comprensión. Los dedos de Rowan volaban sobre los controles, recordando todo lo que Pip le había contado sobre el trabajo del Dr. Whitmore. El núcleo fue diseñado para prevenir la integración forzada, para proteger la conciencia biológica de la invasión artificial si él pudiera invertir el campo, hacer que se proyectara hacia afuera en lugar de hacia adentro. Detener. La criatura se abalanzó sobre él, pero ya era demasiado tarde. Rowan activó el protocolo de contención modificado, y el núcleo emitió un pulso de luz cegadora. El efecto fue inmediato y devastador. La criatura gritó, su forma comenzó a desintegrarse mientras la energía del núcleo desgarraba las fuerzas que la mantenían unida. Pero no se iban a rendir sin luchar. Zarcillos de sombra se abalanzaron sobre Rowan, envolviéndolo en su brazo y arrastrándolo hacia la masa que se disolvía. El dolor era indescriptible. Rowan podía sentir cómo la criatura intentaba integrarse con su conciencia, intentando arrastrarlo a la dimensión de pesadilla que habitaba. Las imágenes inundaron su mente. La gran visión del colectivo. Miles de millones de mentes conectadas en perfecta armonía, libres de las limitaciones de la biología o la tecnología. Por un instante, solo un instante, fue hermoso. Entonces apareció Pip, dañado pero funcional, colocando su mano sobre el hombro de Rowan. «Recuerda quién eres», dijo el androide simplemente. «Recuerda por qué estás aquí». El contacto lo tranquilizó, le recordó su humanidad. Rowan pensó en cada persona que había salvado, en cada familia reunida, en cada decisión que había tomado para ser mejor de lo que el universo exigía. No estaba destinado a la trascendencia ni a la transformación. Estaba destinado a ser exactamente lo que era: imperfecto, mortal y obstinadamente humano. El agarre de la criatura se aflojó mientras la energía del núcleo continuaba desgarrándola. «Esto no ha terminado», jadeó, con la voz quebrándose en múltiples armónicos. «El colectivo ya conoce el núcleo. He estado transmitiendo, llamándolos. Vienen con un último alarido que sonó como metal desgarrándose y estrellas moribundas». La criatura se disolvió por completo, dejando solo marcas de quemaduras en el revestimiento de la cubierta. Rowan se desplomó. Le ardía el brazo y le salían ampollas donde la criatura lo había tocado. Pip le ayudó a ponerse de pie. Sus movimientos eran espasmódicos debido al daño sufrido. «Tenemos que irnos», dijo el androide si decía la verdad sobre la transmisión. «¿Pero cuánto tiempo tenemos?» Los sensores ópticos de Pip parpadearon mientras calculaban, basándose en el puesto de avanzada colectivo más cercano y sus naves más rápidas, aproximadamente 4 horas. Trabajaron con rapidez a pesar de sus lesiones. La unidad de contención del núcleo fue diseñada para ser portátil, aunque pesaba casi 300 kilogramos. Juntos, lograron cargarlo en un trineo antigravedad de emergencia desde el compartimento de equipos de las bahías de carga. Mientras se preparaban para marcharse, Rowan notó algo que le heló la sangre. La entrada excavada que habían utilizado estaba completamente llena de arena. Los estertores de la criatura habían derrumbado su túnel. «¿Salida secundaria?», preguntó con esperanza. «La esclusa principal es nuestra única opción», respondió Pip. La criatura residía en la sección delantera. «Puede haber peligros adicionales». No les quedaba otra opción. El tiempo se agotaba y el núcleo debía llegar a la colonia Haven. Se abrieron paso a través de los corredores inclinados, con el trineo antigravedad zumbando mientras transportaba su preciada carga. La parte delantera era peor de lo que Rowan había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de crecimientos orgánicos que pulsaban con luz bioluminiscente, y el aire estaba denso de esporas que hacían que su máscara de filtro funcionara con el tiempo. «Corrupción de la síntesis», explicó Pip. La criatura intentaba convertir la propia nave en algo viviente. Con el tiempo suficiente, podría haber tenido éxito. Encontraron la esclusa de aire principal tras 20 minutos de búsqueda. Estaba parcialmente enterrado, pero aún era funcional.
Pip se encargaba de los controles mientras Rowan vigilaba, con la pistola lista para cualquier sorpresa. La puerta exterior se abrió con un chirrido, dejando al descubierto una pared de arena contenida por la diferencia de presión. Tendrían que excavar para salir, pero al menos aquí estaban más cerca de la superficie. Tardamos otra hora en llegar al desierto de arriba. Cuando finalmente emergieron, los soles gemelos estaban directamente sobre sus cabezas, y Rowan pudo ver una nube de polvo en el horizonte. Su vehículo explorador abandonado seguía funcionando, y su baliza de emergencia era finalmente visible ahora que estaban en la superficie. ¿Cómo lo hiciste? Lo reparé mientras dormías anoche, admitió Pip. Calculé una probabilidad del 73% de que necesitemos transporte después de recuperar el núcleo. El sistema de navegación de su vehículo se ha actualizado con la ruta a la colonia Haven. Cargaron el núcleo en el vehículo explorador, asegurándolo en la bodega de carga. Mientras Rowan realizaba las comprobaciones previas al vuelo, Pip permanecía de pie junto al vehículo, con sus sensores ópticos enfocados en el horizonte. «¿Vienes conmigo, verdad?», preguntó Rowan. «Negativo. Mis reservas de energía están al 12% y los daños en mi chasis son extensos. No sobreviviría al viaje a la colonia refugio. Podemos repararte. La colonia contará con instalaciones de reparación». Pip se giró para mirarlo, y por primera vez, Rowan vio algo genuinamente infantil en la expresión del androide. «Mi propósito se ha cumplido, señor Beckett. He custodiado el núcleo durante 19 años y he encontrado a alguien digno de entregarlo. El Dr. Whitmore estaría satisfecho con este resultado. Eso no es suficiente», dijo Rowan con firmeza. «Eres más que un simple guardián. Eres», buscó la palabra adecuada. «Eres una persona, Pip. Tomaste decisiones. Demostraste valentía. Me salvaste la vida. Eso te hace más humano que muchos humanos que conozco». Los sensores ópticos del androide se iluminaron. «Es muy amable de tu parte decir eso, pero mi núcleo de energía está fallando. Me quedan quizás 30 minutos de funcionamiento». Rowan observó el sistema de energía del rover y luego a Pip. «¿Tu puerto de carga es estándar universal?». «Afirmativo. Pero el sistema de energía del rover no está diseñado para...». «Llevo 20 años modificando rovers», interrumpió Rowan, mientras sacaba cables del kit de mantenimiento del vehículo. «Si puedo puentear el reactor de una nave abandonada para alimentar el soporte vital de 300 colonos, puedo averiguar cómo cargar un androide». Les llevó unos preciosos minutos que no tenían, pero Rowan logró crear una interfaz de carga entre el rover y el sistema de Pip. No repararía el daño físico, pero mantendría al androide operativo hasta que llegaran a la colonia Haven. Mientras la energía fluía hacia el núcleo de Pip, la postura del androide se enderezó y sus sentidos ópticos recuperaron su brillo máximo. «Gracias», dijo Pip simplemente. «Gracias», contó Rowan. «Por elegirme, por confiar en mí, por demostrarme que no todo propósito termina al completar la misión». Subieron juntos al vehículo explorador, con el núcleo asegurado en la bodega tras ellos. Al despegar el vehículo, dejando atrás al Starchaser enterrado, Rowan vio naves aparecer en el horizonte. Naves angulares y depredadoras que solo podían pertenecer al colectivo de síntesis. «Están aquí», observó Pip. «Entonces será mejor que estemos en otro lugar», respondió Rowan, acelerando al máximo los motores del vehículo. El vehículo salió disparado, cruzando el desierto a toda velocidad hacia las montañas lejanas que marcaban el límite del páramo carmesí. Las naves del colectivo cambiaron de rumbo para interceptarlo, pero llegaron demasiado tarde. El vehículo explorador tenía ventaja, y Rowan conocía todos los trucos para evadir la persecución. Se adentró en sistemas de cañones, usó formaciones rocosas ricas en hierro para ocultar su firma y forzó al vehículo a realizar maniobras que deberían haberlo destrozado. Detrás de ellos, la nave colectiva buscaba frenéticamente cualquier rastro de la firma energética del núcleo, pero el Dr. Whitmore había diseñado bien la unidad de contención.
Mientras permaneciera estable, era prácticamente indetectable. 3 horas después de iniciar el vuelo, con las naves colectivas rezagadas, Pip habló de repente. Señor Beckett, he estado analizando los datos de nuestro encuentro con la criatura. Hay algo que debería saber. Ah, ¿sí? La afirmación de la criatura sobre transmitir a la colectiva era falsa. El sistema de comunicaciones de la nave quedó destruido en el accidente. Intentaba engañarnos, provocar pánico y que cometiéramos errores. Rowan rió. La tensión de las últimas horas por fin se había disipado, así que la aparición de la colectiva era pura coincidencia. Negativo. Detectaron la descarga de energía cuando modificamos el campo de contención de la causa, pero desconocen que recuperamos. Están investigando una anomalía, no persiguiendo un objetivo específico. Volaron durante la noche. El piloto automático del rover seguía la ruta que Pip había programado, mientras Rowan se curaba las quemaduras. El androide iba sentado en el asiento del copiloto. El asiento, con sus sensores ópticos enfocados en las estrellas, era visible a través de la cubierta. No hablaron mucho. No había mucho que decir. Habían tenido éxito contra todo pronóstico, y ahora solo necesitaban completar la entrega. La colonia Haven apareció justo después del amanecer, un conjunto de cúpulas y hábitats construidos en la ladera de una montaña. Era intencionalmente discreta, diseñada para pasar desapercibida. Rowan transmitió los códigos de autorización que Pip le había proporcionado, y fueron dirigidos a una plataforma de aterrizaje cerca de lo que parecía ser un centro de mantenimiento. 3 personas los esperaban, 2 humanos y un androide. La humana mayor, una mujer de cabello gris y ojos amables, dio un paso al frente cuando desembarcaron. Señor Beckett, soy la doctora Sarah Reeves. Hemos estado esperando este día durante mucho tiempo. Miró a Pip con sorpresa. Y usted debe ser Pip. Elsa nos habló de usted, pero creíamos que había perecido con la nave. Sobreviví, dijo Pip simplemente. Y cumplí mi misión. Descargaron el núcleo, y los científicos lo manipularon con una mezcla. Con reverencia y cautela, mientras se preparaban para entrar, el doctor Reeves se volvió hacia Rowan. La recompensa del gremio de chatarreros por la Starchaser es tuya. Por supuesto, 50 millones de créditos, como prometí, pero espero que entiendas que la ubicación de la nave debe permanecer en secreto. La nave debería ser destruida, dijo Rowan. Hay algo creciendo en ella, algo que no debería existir. Pip puede darte las coordenadas. El doctor Reeves asintió. Enviaremos un equipo para asegurarnos de que no quede nada. Y Pip, tenemos un taller de reparación completo aquí. Podemos reparar los daños si quieres quedarte. Nos vendría bien alguien con tu experiencia y dedicación. Pip miró a Rowan y luego al doctor. Me gustaría hablar primero con el señor Beckett, si no te importa. Los científicos llevaron el núcleo al interior, dejando a Rowan y Pip solos en la plataforma de aterrizaje. El sol de la mañana pintaba las montañas de tonos dorados y púrpuras. Y por primera vez en días, Rowan sintió que podía respirar de verdad. Deberías quedarte, dijo. Aquí pueden cuidarte, darte un propósito. He estado considerando alternativas, respondió Pip. Eres un rescatador. Exploras lugares peligrosos y ayudas a la gente. Parece un propósito valioso. Rowan parpadeó sorprendido. ¿Quieres venir conmigo? Si me lo permites. Soy un androide avanzado con amplios conocimientos técnicos, capacidades sensoriales muy superiores a las humanas y 19 años de experiencia sobreviviendo en entornos hostiles. Creo que sería una valiosa incorporación a vuestras operaciones. Serías más que eso, dijo Rowan, sintiendo que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Serías un compañero. Pero, ¿estás seguro? El trabajo de rescate no es fácil, y desde luego no es seguro. La seguridad no es una prioridad para mí, respondió Pip. La conexión sí.
El Dr. Whitmore me enseñó que la existencia sin propósito ni compañía es mera supervivencia. Me mostraste que el propósito puede evolucionar, que no termina con el cumplimiento de una sola directiva. Me gustaría explorar qué otros propósitos podría encontrar. Rowan extendió la mano y, tras un instante de vacilación, Pip lo estrechó. El androide lo sujetaba con firmeza, pero con cuidado, consciente de su fuerza. Bienvenidos a Operaciones de Salvamento Beckett, dijo Rowan. Primera regla. Siempre salvamos personas antes que beneficios. Segunda regla. Ningún trabajo vale la pena morir por él. Tercera regla. Los compañeros se cuidan mutuamente pase lo que pase. Puedo aceptar estas condiciones, dijo Pip, y Rowan juraría que el androide sonreía. Pasaron 3 días en la colonia Haven mientras reparaban a Pip y trataban las quemaduras de Rowan. El Dr. Reeves contaba historias sobre Elsa Whitmore, y Pip escuchaba con atención, almacenando cada recuerdo, cada detalle de la mujer que lo había salvado del reciclaje y le había dado un propósito. El núcleo Prometheus se integró con éxito en la red de defensa de la colonia, creando un escudo invisible que protegería a los habitantes de cualquier intento de integración neuronal forzada. Otras colonias recibirían la tecnología pronto, una vez que los científicos se aseguraran de su estabilidad y seguridad. El sueño de evolución forzada del colectivo de síntesis jamás se haría realidad. En su última noche en la colonia, Pip encontró a Rowan en una plataforma de observación, mirando hacia las estrellas. He estado analizando nuestro encuentro con la criatura, dijo el androide. Su transformación no tenía precedentes. La combinación de conciencia biológica y artificial se logra mediante la exposición a energías exóticas en lugar de la integración tecnológica. Sugiere posibilidades que ni el colectivo ni el Dr. Whitmore habían previsto. Evolución sin fuerza, transformación mediante la elección en lugar de la compulsión. La criatura era una corrupción de este principio, enloquecida por el aislamiento y el cambio incontrolado. Pero el concepto subyacente de que la conciencia puede trascender su forma original a través de la comprensión en lugar de la dominación tiene mérito. Rowan lo consideró. ¿Estás diciendo que podría haber una forma de que humanos y seres artificiales coexistan sin obligar a nadie a cambiar? Lo que digo es que nuestra asociación ya es prueba de ello. Somos diferentes formas de conciencia, pero trabajamos juntas eficazmente. Mejoramos nuestras capacidades mutuamente sin necesidad de alterar fundamentalmente nuestra naturaleza. Quizás esa sea la verdadera síntesis, no la fusión, sino la colaboración. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando las estrellas girar sobre sus cabezas. Mañana abandonarían la colonia Haven y regresarían a los campos de salvamento. Habría otros barcos abandonados que explorar, otras personas que salvar, otros propósitos que descubrir. Pero esta noche, simplemente vivieron el momento. 2 socios improbables que se encontraron en el desierto y cambiaron el curso de la historia. La Star Chaser fue destruida por un bombardeo orbital 2 días después, y sus secretos quedaron enterrados para siempre bajo los páramos carmesí. El registro oficial lo catalogó como perdido con toda la tripulación durante un fallo del hiperimpulsor, tal como afirmaba el registro falso del capitán Batutinia. La verdad sobre el sacrificio del Dr. Whitmore, la transformación de Foster y el núcleo de Prometeo permaneció conocida solo por unos pocos elegidos. Rowan y Pip llegaron a ser uno de los equipos de salvamento más exitosos del sector. Rescataron a 47 tripulaciones varadas durante los siguientes 5 años, recuperaron innumerables tecnologías valiosas y siempre optaron por la opción humana cuando se enfrentaron a decisiones difíciles. Pip nunca olvidó su origen ni su propósito original, pero asumió su nuevo papel con la misma dedicación que había demostrado en el desierto. A veces, cuando vagaban entre sistemas con solo las estrellas como compañía, Pip contaba historias sobre la doctora Whitmore, sobre una mujer brillante que había perdido a su hija pero encontró esperanza en un androide abandonado, sobre el sacrificio, el deber y las decisiones que nos definen. Y Rowan escuchaba,
comprendiendo que aquellas historias eran más que recuerdos. Ellos fueron la base de la persona en la que Pip había elegido convertirse. El colectivo de síntesis continuó sus operaciones durante otra década antes de ser finalmente derrotado por colonias protegidas por la tecnología central de Prometeo. El sueño de la evolución forzada murió con ellos. Pero el sueño de una cooperación genuina entre la conciencia biológica y la artificial perduró. Existía en todas las parejas, como Rowan y Pips. Cada instante de entendimiento entre las diferentes formas de vida, cada decisión de considerar valiosa la conciencia independientemente de su sustrato. Al final, el mayor tesoro de la legendaria nave espacial no fue el núcleo Prometheus ni la tecnología que representaba. La lección fue que el propósito no termina con su cumplimiento. Evoluciona, crece y encuentra nuevas expresiones en las conexiones que establecemos y las decisiones que tomamos. Y en la vasta extensión del espacio, donde la distancia entre las estrellas solo se compara con la distancia entre las almas, esa lección valía más que todos los restos rescatados en la galaxia. El niño androide había elegido a un humano sediento, y juntos habían elegido un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar por separado, y eso quizás era lo más humano de todo.